capaz. Probable que Bueno, te salga un stop, un play y un parar. Y ahí pausas y a seguís. ver. No, solamente dice detener. Bueno, no importa. Bien. Bien, ¿qué vamos hoy a tratar? Vamos a tratar cómo va a ser el tratamiento de la información pluviográfica y pluviométrica. En realidad, la información relacionada con las precipitaciones cuando tengamos que trabajar en superficies extensas, es decir, en cuencas grandes, muy grandes. Bueno, cuando de esas superficies de estudio se trata, los fenómenos meteorológicos asociados a las precipitaciones requieren un análisis particular. Porque, como nosotros bien sabemos, tenemos distintas posibilidades de encontrar distintos tipos de precipitaciones que nosotros podemos llegar a tener en un lugar. Hemos visto nosotros que el estudio de las precipitaciones en una cuenca tiene una finalidad fundamental, que es obtener la relación que existe para un área determinada entre el agua caída y derivado del agua caída, el exceso o la precipitación efectiva o la precipitación neta que tengamos del agua caída y cómo esas precipitaciones se van a transformar en escorrentías superficiales, lo que nosotros llamamos caudales en un curso de agua. En las clases pasadas, y ustedes han trabajado en la práctica con el estudio asociado a las precipitaciones cuando las áreas son pequeñas o las cuencas son relativamente pequeñas, como pueden ser las áreas urbanas. En ese caso, a nosotros nos interesaban las tormentas de corta duración o relativamente corta duración, pero sí el parámetro más importante que a nosotros nos interesaba era la intensidad de la precipitación, porque esa intensidad va a ser la que va a determinar los caudales máximos de escorrentías superficiales. Entonces, el estudio que hacíamos para esas tormentas de corta duración y de gran intensidad es el estudio de intensidad, duración de esa tormenta y asociándola a todos estos parámetros a una probabilidad que le llamamos recurrencia. Entonces, estas tormentas características que abarcan una extensión relativamente pequeña, nos sirven a nosotros para hacer la relación precipitación-caudal y obtener con ello la información necesaria para el dimensionamiento de obras hidráulicas como pueden ser los desagües pluviales de áreas urbanas o desagües rurales de cuencas pequeñas. Ahora, cuando nosotros requerimos encontrar una tormenta de diseño o una precipitación de diseño o de proyecto, como querramos llamarle, para una área extensa, ya tendremos que buscar tormentas de tipo
ciclónico o de frente, o en definitiva, tormentas que tengan una gran superficie de influencia o de afectación, que afecten a un área extensa, es decir, un gran desarrollo espacial de cobertura, y obviamente esas tormentas que abarcan grandes áreas, grandes superficies, generalmente son tormentas de una duración prolongada y también como característica general asociada a intensidades más moderadas. Es decir, que cuando tratemos de encontrar una tormenta de diseño para una cuenca de gran superficie, buscaremos la información para trabajar con tormentas que abarquen una gran superficie, que tiene colateralmente características particulares, en términos generales, asociadas a intensidades moderadas y a duraciones prolongadas. El tema en las cuencas grandes es determinar, ¿no es cierto?, en función de una tormenta registrada que tenga las características que acabamos de decir, encontrar una tormenta que nos produzca el exceso o el aporte de la precipitación de un máximo volumen. ¿Y cómo ves de un máximo volumen? ¿Qué queremos decir? Que tenemos que encontrar una tormenta que tenga esas características y que nos aporte a la cuenca un máximo volumen de precipitación. Bien, si nosotros sabemos que la precipitación la medimos en altura de precipitación, en milímetros de agua caída, y si a esa precipitación nosotros le descontásemos las pérdidas, vamos a tener un volumen al multiplicarlo por la superficie. Altura de precipitación por la superficie total me va a dar un volumen. Tenemos que encontrar entonces una tormenta que tenga una gran altura de precipitación en el transcurso de su desarrollo. Tormenta que nosotros registramos con nuestros instrumentos en el área de la cuenca. Y cuando estamos hablando ya de áreas muy extensas, ya podemos ir pensando que no vamos a trabajar con la información solamente de una estación meteorológica, sino que también lo haremos con los datos de otras estaciones que cubran toda la superficie de la cuenca, e incluso estaciones que estén fuera del perímetro de la cuenca, que serían tormentas complementarias, estaciones de recubrimiento o complementarias, como lo podamos tener. Ahora, volvamos al tema fundamental, que es: esta tormenta aportará el máximo volumen posible en el área afectada por esa tormenta, por la cuenca, en el área total de la cuenca. Ese volumen, de algún modo, se va a transformar
en un lapso de tiempo en escorrentía superficial, generando lo que nosotros vamos a ver más adelante, que es un hidrograma. El hidrograma es una representación gráfica de los caudales, que son volúmenes por unidad de tiempo, que están pasando por una sección de control en función del tiempo, es decir, cómo varían esos caudales en función del tiempo. Más adelante veremos en función de qué se puede producir esa variación de los caudales que escurren por el cauce principal de un área determinada, de una cuenca. Entonces, pasando estos conceptos, tenemos que encontrar dentro de la información pluviográfica o pluviométrica que tengamos la tormenta que, abarcando una gran superficie, nos genere el máximo volumen de exceso de precipitación. Eso nos permitirá a nosotros trabajar o obtener, mejor dicho, trabajar con esa información para obtener unas curvas de proyecto que necesita la ingeniería para determinar para cualquier área que nosotros tengamos que trabajar en ese entorno, en esa zona, la relación que existe entre la altura máxima de precipitación que pueda ocurrir, la duración de la tormenta y el área que esa tormenta puede abarcar. Es decir, la altura máxima de la precipitación que, multiplicada por el área de la cuenca, me dé el máximo volumen, pero también relacionando el parámetro duración de la tormenta. Yo voy a tener que saber la duración que va a tener esa tormenta. Bien, es decir, altura de precipitación en función del área y de la duración de la tormenta. Eso es lo que yo voy a tener que determinar. ¿Para qué nos sirven estos estudios? Obviamente para determinar la tormenta de proyecto. La tormenta de proyecto, como dijimos, se va a transformar en un cauce en escorrentías superficiales, con las cuales yo voy a tener que proyectar obras hidráulicas con esas características de las escorrentías superficiales. ¿Qué tipo de obras acá? Pueden ser, en este caso, pueden ser puentes, el dimensionamiento de las luces de un puente, el dimensionamiento de un aliviadero o de un vertedero de desagüe superficial, como vamos a ver en esta materia más adelante, el diseño de un aliviadero de descarga libre o controlada, si tuviese compuerta. La necesidad de afectación, de determinar la afectación máxima probable para generar un reservorio de acumulación. Si queremos generar una presa de retención, una presa que nos acumule volúmenes de agua o que nos impida que esos volúmenes de agua que vienen con una determinada, se presentan con una determinada forma de distribución en el tiempo, lo pueda retener en esa obra hidráulica para después administrarlo y evacuar hacia aguas abajo de un modo ordenado, evitando crecientes súbitas, por ejemplo. O si necesito hacer una obra de canalización, dimensionar un desagüe para evacuar esos excesos, por ejemplo. Esos son los proyectos finales para los cuales
estos estudios básicos previos se realizan. Estos van a ser estudios previos, estudios básicos para facilitar o posibilitar el dimensionamiento técnico y el análisis económico y financiero de las obras hidráulicas. Bueno, esa precipitación total que me va a generar ese máximo volumen, va a tener dos características que vamos a tener que nosotros analizar en nuestro estudio, que es la no homogeneidad en la distribución de la precipitación en el tiempo y también la no uniformidad de esa precipitación en su distribución en toda el área. Pero antes de entrar a analizar esos parámetros característicos de este tipo de tormenta, vamos a ver, vamos a hacer un apartadito para ver cómo se van desagotando áreas de una cuenca, para tener un panorama global hacia dónde nosotros vamos a estar orientados con estos estudios. Fíjense una cosa, supongamos que esto sea una cuenca delimitada por la línea divisoria de aguas, y estos serían los cauces por donde las escorrentías superficiales se canalizan, saliendo obviamente al punto terminal o sección de control del área. Yo podría trazar en esa cuenca líneas de igual tiempo de concentración. Y voy a introducir un concepto que más adelante vamos a trabajar con él. Tiempo de concentración sería el tiempo que tarda la partícula más alejada en llegar a la desembocadura de la cuenca, a la sección de control. Supongamos una partícula más alejada, acá sobre el límite superior de esta cuenca, va a tardar un tiempo escurriendo por el terreno, canalizándose por pequeños vías de escurrimiento hasta encontrar un cauce donde se van a ir juntando los aportes de las distintas áreas. Esta partícula más alejada que tengo acá va a tardar, por ejemplo, 5 días en llegar a la sección de control. Entonces yo podría trazar en esta superficie lo que se denominan líneas isócronas o líneas de igual tiempo de desagüe. Líneas de igual tiempo de concentración, llamémosle también así, más comúnmente. Bien, por ejemplo, esta área, si tuviésemos un exceso de una hora instantáneo, prácticamente instantáneo, de una hora, un chubasco que caiga uniformemente, un chubasco, término español, una tormenta que genere una precipitación, supongamos de una hora y que cae uniformemente en toda esta superficie, en el término de un día, nosotros la cuenca habrá desagotado esta superficie. Los aportes de esta superficie, los volúmenes que se juntaron en esta superficie van a ir desaguando progresivamente en el lapso de un día. Al día siguiente todo este volumen habrá pasado
y empezará a llegar los volúmenes aportados por el área 2, por esta área, cuyo tiempo máximo en que va a tardar en desagotar van a ser 2 días. Y así sucesivamente. Al tercer día desaguará esta área, al cuarto día esta y finalmente esta pequeña de arriba. Entonces, si nosotros tenemos esas precipitaciones, que acá pusimos excesos, porque los excesos de precipitación o la precipitación neta es la que se va a transformar en volúmenes de escurrimiento. En el primer día, por ejemplo, tendremos este volumen desaguado. En el segundo día, este otro volumen desaguado, de algún modo, va a escurrir, y así sucesivamente, de un modo ordenado. Cada área irá desaguando oportunamente, llamémosla así. Pero ¿qué es lo que sucedería si esa tormenta dura 2 días? Entonces, aquí, en el primer día, yo voy a desaguar este volumen mientras está lloviendo. En el segundo día, esta área sí seguirá aportando sus volúmenes, pero va a tener que incorporar el volumen de esta segunda área que en el primer día fue descendiendo y ocupando el área, digamos, el cauce, pero dentro de la isócrona 1. En el primer día se desagotó esto. Mientras tanto, venían bajando estos volúmenes del área 2, más lo que precipitó en el área 1 ese día, el segundo día, porque la lluvia dura 2 días. Mientras tanto, en el área 2, en el primer día bajó este volumen a esta zona, ¿sí? Pero este está ocupando ahora o escurriendo por el área 2, el volumen 3 está escurriendo por el volumen 2, más lo que le cae durante el segundo día al área 2. Es decir, que en el segundo día el área 1 va a aportar este volumen más este volumen que le vino bajando del área 2. Consecuentemente va incorporando volúmenes simultáneos que son la suma de las áreas que tienen un tiempo de concentración unitario mayor. Entonces, fíjense que el área 2 va a estar aportando el volumen propio del área 2 más el del área 3. A su vez, el área 3 tendrá su propio volumen más el que le llegó del área 4, que es el rojo, es decir, la suma de estos dos. Y así podemos ir haciendo, incorporando las áreas de escurrimiento en función de la duración de la tormenta. Cada vez vamos a incorporar la sección control, la simultaneidad de los aportes de áreas más alejadas a medida que la tormenta tiene un tiempo mayor. Es decir, que si, por ejemplo, en la tormenta durase 3 días, en el tercer día
estará escurriendo por la sección de control los volúmenes que aporta la sección 1, la sección 2, más lo que llegaron de la sección 3. Cada vez mayores volúmenes. Por eso tiene importancia la duración de las tormentas. Por eso es la importancia de la duración de las tormentas. Porque a medida que las tormentas son más prolongadas, en la sección de control de nuestra área de trabajo, nuestra sección de control a la salida de la cuenca, los volúmenes de escurrimiento, los caudales que van a pasar por esa sección, son provenientes de áreas, las áreas más cercanas, las áreas más alejadas, pero que están circulando por la sección de control simultáneamente. Esa es la importancia de la duración de las tormentas en áreas prolongadas. Y obviamente, multiplicado por la altura, me va a dar volúmenes cada vez más importantes. Más o menos quedó este concepto. ¿Se entendió este concepto? Lo que son las líneas isócronas, cómo estas líneas isócronas se van, por ejemplo, en el segundo día, en esta sección de control, estará pasando el área, el volumen aportado por esta superficie. En el tercer día, simultáneamente, los volúmenes aportados por esta superficie. Mientras tanto, estas dos superficies, los volúmenes aportados por estas dos superficies, estarán escurriendo por el cauce hacia agua abajo, pero no habrán llegado simultáneamente. Lo van a hacer si la lluvia tiene 5 días de duración. Bien, si hay alguna duda, lo repasamos. Bien. Bueno, esto ya hemos dicho, que nuestro objetivo es encontrar una tormenta que nos dé o que nos genere un volumen máximo de aporte. Entonces tenemos nosotros que encontrar una tormenta que, abarcando toda la superficie de la cuenca, tenga una altura de precipitación neta máxima para generar ese volumen máximo. Pero esa tormenta, que va a tener una altura total de precipitación en un tiempo dado, a su vez no tiene una distribución en el espacio de la cuenca uniforme. Lo más natural que puede ocurrir es que, a pesar de que la tormenta abarque toda el área, en algunos sectores, como el rojo o rosado, no sé, tenga una afectación o una altura de mayor de precipitación, y que otras áreas tengan valores intermedios de altura de precipitación y otras pueden ser menores. Y esta distribución en el espacio de la precipitación puede tener cualquier forma. Esto es un ejemplo. Es decir, que al cabo de X horas o días de la tormenta, tuvo una mayor afectación o una mayor precipitación en esta área, una precipitación intermedia en esta otra y una menor en esta. Es decir, que lo que se estamos planteando acá, que esa tormenta que abarca toda
la superficie, no tendrá una distribución uniforme, sino que tendrá una distribución variable en el espacio. Es decir, una distribución diferencial en distintos sectores de la cuenca y que yo voy a tener que determinar. Ahora, esa distribución es en el espacio, pero a mí me cabe otra nueva pregunta. ¿Y esta precipitación de larga duración, cómo fue en el tiempo? Porque yo puedo decir que finalmente, cuando terminó la tormenta, en tantas horas o en tantos días, acá llueve más, menos, más o menos y menos. Pero, ¿cómo fue durante el transcurso? ¿Cómo fue el desarrollo de esa tormenta? ¿Cómo se desarrolló esa tormenta? Eso se refiere a la distribución temporal. ¿Cómo se desarrolló esa tormenta en el tiempo? Porque este esquema final puede ser totalmente diferente en una etapa intermedia de la tormenta y al inicio de la tormenta. Bien. El objetivo de nuestro estudio es justamente relacionar estas dos características. Analizar cómo es la distribución de la tormenta, de la tormenta, digamos, temporal y espacialmente. Para ello, se nos puede ocurrir implementar un método de estudio basado en la confección de distintos mapas en el tiempo con curvas con isoyetas. Por ejemplo, vamos a suponer una tormenta de 24 horas. ¿Y qué es lo que sucedió cuando la tormenta tenía un desarrollo a las 6 horas? ¿Cómo se manifestó a las 12 horas? ¿Cómo se manifestó a las 18 horas? Y finalmente, terminada la tormenta. Y yo, en función de la información, voy a hacer estos cuadros o estos mapas, el área de la cuenca total, y voy a ver, en función del tiempo, cómo fueron las lluvias o cómo afectaron a esa superficie total la precipitación a la superficie total. Y como vemos acá, nosotros tenemos esta área de mayor afectación, esta área un poco menor y así sucesivamente en este cuadro. En términos generales, la tormenta tiene una mayor afectación en la parte superior y menor afectación en la parte inferior. Y así lo vamos haciendo en periodos regulares de tiempo para distintos intervalos, que serían distintas duraciones de una tormenta. En este caso, de la tormenta que yo elegí para analizar y para deducir los parámetros que yo quiero o que me interesan determinar. Es decir, la obtención de la curva altura de precipitación, área, duración.
Bueno, como vemos nosotros, más o menos tienen formas similares, en donde siempre las áreas, en este caso, en este esquema, las áreas más afectadas fueron la zona norte de la cuenca, y las menos afectadas la zona sur. No necesariamente tienen que guardar esta configuración, puede ir fluctuando en el tiempo de cualquier modo. Puedo llegar a tener finalmente una distribución con isoyetas de este tipo, como están trazadas acá, las isoyetas límites, habiendo partido de una forma totalmente diferente. Ahora, para poder hacer el cuadro de isoyetas, ¿qué voy a precisar disponer yo para poderlo realizar? Por empezar, la distribución espacial me está indicando que voy a necesitar información en distintos lugares de la cuenca, incluso fuera del ámbito de la cuenca misma. Para poder trazar por interpolación lineal estas curvas isoyetas, yo necesito tener valores en cada una de las estaciones. Eso para la distribución espacial. Y para la distribución temporal, ¿qué voy a precisar? ¿Qué tipo de información? Voy a necesitar una información pluviográfica en al menos una estación. Y esta estación, que tiene un registrador, un pluviógrafo, tiene cómo se desarrolló la tormenta en el tiempo. Por lo tanto, me va a dar la información de su distribución temporal. Y si es el único pluviógrafo que yo tengo en la cuenca, puedo asumir como una hipótesis de trabajo que la distribución en el tiempo de las estaciones vecinas complementarias que están dentro de la cuenca o fuera de la misma, si están afectadas por el mismo régimen climático, tienen la misma distribución. Esa es una hipótesis de trabajo. Lo ideal sería que todas estas estaciones fuesen pluviográficas y que cada una de ellas tenga su propia distribución en el tiempo de la precipitación total que ellas registraron en ese lugar. Pero eso es difícil de encontrar, que eso ocurra. Por eso la condición mínima y necesaria y suficiente para poder desarrollar este estudio es que en el ámbito del área que yo quiero trabajar exista una estación pluviográfica que me proporcione justamente la distribución temporal de la precipitación total de esa lluvia que yo seleccioné para analizar y con las cuales yo voy a sacar esta isoyeta. Bien, ahora, todavía no hemos hablado de cómo vamos a maximizar esta tormenta. Porque esto que estoy planteando yo es en función del registro de la precipitación real de la tormenta. Pero yo no voy a trabajar con una precipitación real. Esa es mi base de información. Yo voy a generar una tormenta maximizada. Así como nosotros en estudio de intensidad, duración, recurrencia para una tormenta de corta duración, generábamos tormentas por periodos cortos, maximizando en los intervalos,
acá voy a hacer algo similar. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, es un ejemplo, en una estación pluviográfica, la estación A, una estación pluviográfica de la cuenca, que bueno, acá en este ejemplo la puse acá a un costadito, por ser más representativa de todo el área, podría estar un poquito más al medio, pero no importa, no necesariamente tiene que ser que esté en el medio del área. Tengo, en este caso, en este ejemplo didáctico, una tormenta que duró un día y en la cual llovió una precipitación total de 115 milímetros en todo el día y en toda el área de la cuenca. Afectó a toda el área de la cuenca. Y no en todos los pluviómetros de las estaciones vecinas llovió la misma cantidad, llueven otras cantidades. Como por ejemplo podemos ver acá, precipitación total en el pluviógrafo, 115, en el pluviómetro B, 78, en el pluviómetro C, 130, en el pluviómetro D, 93 y en el otro 47. Fíjense que no toda el área estuvo afectada, como muestran la información puntual de cada estación de medición, el mismo valor. Pueden ser valores bastante dispares. Bueno, acá también lo vemos. Acá pasa la isoyeta de 20 en la estación E, cuando la tormenta llevaba 6 horas de duración, y acá arriba me llovieron 60. Y en este me llovieron 40, y en este 30 y pico. Bien. Entonces, ¿cómo se produjo esos 115 milímetros en el tiempo? El pluviograma, es decir, la faja registrada para esta tormenta de 24 horas en la estación A, divido esas 24 horas en 4 tormentas de duraciones regulares, es decir, 6 horas, una tormenta de 12 horas, una tormenta de 18 horas y la tormenta total. ¿Cómo se desarrolló? El pluviograma me dice, yo voy leyendo la faja pluviográfica, y que a las 6 horas llovieron 20 milímetros, a las 12 horas 30, total de agua caída, 30 milímetros en 12 horas, 65 milímetros a las 18 horas y 115 milímetros al final de las 24 horas cuando termina la tormenta. Bien, así fue como su desarrollo de precipitación total. Ahora, ¿cuánto llovió en cada intervalo de 6 horas? ¿Cuánto llovió en cada intervalo de 6 horas? Fíjense, en el primer intervalo la precipitación aportó 20 milímetros. En el segundo intervalo de 6 horas, la precipitación aportó 10 milímetros. En el tercer intervalo de 6 horas, entre las 12 y las 18 horas, 35 milímetros. Aportó en este intervalo mucho más que en los anteriores. Y en las 24 horas, en el intervalo final, aportó 50 milímetros. La suma de todos estos intervalos me va a dar, obviamente, 115 milímetros. Es decir, ¿qué altura de precipitación aportó cada intervalo de lluvia? Y ahora, la metodología
o el proceso de cálculo, dice acá, me impone a mí determinar, en función de esta tormenta, cuál sería la precipitación máxima absoluta en cada periodo. Porque si yo quiero con estos datos determinar la altura máxima de agua caída en un intervalo de 6 horas, obviamente que tengo que elegir el intervalo mayor, que es 50 milímetros. Eso es lo máximo que puede caer en una tormenta larga de 24 horas en un periodo de 6 horas. Porque está registrado y yo tomo el valor máximo. Si la tormenta fuese de 12 horas, ¿cuál es el máximo de agua caída que puedo tener yo en ese intervalo? Es la suma de los dos intervalos mayores que tenga dentro de estos 4 en los que en este ejemplo hemos subdividido. Y en este caso sería 85 milímetros. 85 milímetros, la suma de los dos intervalos mayores, que para este estudio no necesariamente tienen que ser consecutivos. Yo conformo la precipitación máxima absoluta, una tormenta inexistente, pero que yo maximizo para mi estudio, diciendo que así como hay un periodo de 6 horas, que es el máximo registrado, puede haber un periodo de 12 horas en donde lluevan consecutivamente los dos valores máximos registrados. En este caso son consecutivos, pero no necesariamente, porque fíjense, en el tercer periodo, cuando yo analizo una tormenta de 18 horas, ¿cuál es el máximo valor de agua que puede ocurrir? Son los 50 más los 35 más los 20 del primer intervalo, que me dan 105. Y cuando analice la tormenta total, va a ser de 115 el total, pero el aporte en el último intervalo va a ser estos 10 que tengo acá, 105 más 10, 115. ¿Se entendió cómo yo conformo ahora una tormenta ficticia, pero maximizada en función de los datos registrados en la estación pluviográfica? Alturas totales de precipitación en estos intervalos de tiempo, independientemente de la ocurrencia cronológica que hayan tenido. Yo voy seleccionando los máximos, sumando los máximos de cada intervalo que conforman las tormentas de 6 horas, de 12 horas, de 18 o de 24. ¿Me van siguiendo más o menos cómo es el desarrollo? Sí, profe. Bien. Ahora, veámonos acá una cosa. ¿Cómo se distribuye ahora la tormenta maximizada, que en total me va a aportar 115 milímetros, porque ahí ya no invento más nada? La tormenta registrada es de 115 y la maximizada en 24 horas también será de 115. Hago una distribución porcentual en el tiempo de la tormenta maximizada. Entonces, en el primer intervalo, la tormenta maximizada me aporta el 40%.
En 12 horas, el 74%. En 18 horas, el 91% del total, y en las 24 horas, el 100%. Esta distribución temporal de la tormenta maximizada se lo aplico ahora a las estaciones complementarias, a las estaciones vecinas B, C, D y E en este ejemplo, cuyos valores totales son estos, y los voy a distribuir en el tiempo de la misma manera. ¿Estamos? Entonces, fíjense que yo ahora tendría para 6 horas, 12 horas, 18 horas y 24 horas, valores en cada una de estos pluviómetros con la misma distribución temporal que le obtuvimos para la tormenta maximizada de la estación A. Por lo tanto, estas tormentas en cada uno de los pluviómetros también lo serán. Es decir, van a ser, la distribución temporal también va a ser maximizada. No el valor máximo que cayó en cada uno de los pluviómetros, sino su distribución temporal. Como yo ahora voy a tener para las 6 horas valores en cada una de las estaciones, por interpolación lineal puedo trazar estas curvas isoyetas que unen puntos de igual precipitación máxima absoluta. Y lo mismo voy a poder hacer para una tormenta maximizada de 12 horas, el mismo procedimiento de interpolación lineal entre las estaciones para obtener la isoyeta de una tormenta de 12 horas, de una tormenta de 18 horas y de 24 horas. Fíjense acá, en este cuadro, yo tengo en celeste, no pude acá cambiar esto, no pude hacer esto, sería la tormenta real. Esto es la tormenta real. Y como resulta en rojo, la tormenta maximizada. Finalmente voy a tener 115 milímetros, pero al maximizar la tormenta yo digo que ahora una tormenta de 6 horas no es de 20 milímetros, sino que es de 50 milímetros en 6 horas, porque ese es el valor máximo que yo encontré en la información de la tormenta real. Y así voy conformando esta tormenta que tiene alturas en el tiempo mucho mayores que lo que realmente hemos registrado. En el segundo periodo, a ver cómo era el asunto, en el segundo periodo yo tenía 30 milímetros y ahora tengo 85 milímetros. 30 milímetros reales, pero cuando yo maximicé la tormenta, junté los 50 milímetros del último intervalo, que era el máximo, más los 35 del tercer periodo de lluvia, que me dan la suma 85 milímetros. ¿Ven cómo es la diferencia? Entonces yo sé que en el área total de la cuenca, esta tormenta es máxima. Esta tormenta de 12 horas es máxima y esta de 18 horas también y esta también, la de 24 horas. Es decir, ahí estoy haciendo la maximización de la tormenta. Y a eso yo lo voy a hacer, como dijimos previamente,
en todos los pluviómetros de la cuenca a esa distribución. Y a esos valores maximizados, con esos valores maximizados en cada estación, voy a confeccionar las curvas, la distribución espacial sería, mediante el trazado de las curvas isoietas, la distribución espacial de las tormentas para cada una de las duraciones de tormenta que yo he obtenido discretizando la tormenta de 24 horas, en este caso, en 4 intervalos de 6 horas. Podría hacerlo para 12 cuadros para tormentas de 2 horas en 2 horas. Si el tiempo que yo seleccionara fueran 2 horas, tendría que hacer 12 cuadros. Pero bueno, o 6 cuadros 6 cuadros serían de 4 horas, o 6 cuadros de 4 horas, también podría ser. Leyendo la tormenta registrada, la divido en intervalos regulares, de igual tiempo de duración. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder nosotros ahora? Vamos a analizar tormenta por tormenta, es decir, duración por duración de tormenta. Y vamos acá a hacer un ejemplo. Para 6 horas, es decir, este cuadro de 6 horas, voy a tomar la superficie entre isoyetas, entre la isoyeta 60 y 50, la superficie entre la 50 y la 40, siempre de mayor a menor, de 40 y 30, de 30 y 20. Voy a planimetrar estas superficies. No lo voy a hacer parcialmente. Yo voy a hacer la superficie 1, después voy a hacer la superficie comprendida entre la curva 40 y el límite de la cuenca, después voy a planimetrar el área entre la isoyeta 30 y el límite de la cuenca, es decir, acumulado hasta que tenga el área total de la cuenca. ¿Por qué se hace de esa manera? Se hace de esa manera porque cuando yo planimetro toda la cuenca, tengo el área total de la cuenca. Si yo lo voy haciendo por áreas parciales, si cometo algún error en un área parcial, la sumatoria del área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4, quizás pueda ocurrir que no me coincida con la superficie total de la cuenca y tengo que volver a rehacer el trabajo. El error siempre está presente que se pueda cometer, pero ciertamente se hace con... Ustedes ven estos números bien, ¿no es cierto? Sí. Se hace con... Ahora capaz que se ve más. Vamos a ver acá. Vamos a trabajar con este archivo. Vamos a suponer que planimetramos las áreas. Fíjense, entre la isoyeta 60 y la 50 tengo 20 kilómetros cuadrados. Entre las 50 y 40 tengo un área parcial, pero yo planimetro toda el área por encima de la curva isoyeta 40. Como vimos, no puedo saltar. A ver.
como vimos acá, como hacíamos el trabajo, el área esta entre 50 y la parte superior, entre el área 40 y la parte superior. Voy acumulativamente. Esto se puede emplear. Ahí está, ahí lo amplié. Tenemos los dibujitos a mano. Bueno, entonces, ¿cuál es la superficie total de la cuenca? 165 kilómetros cuadrados. Ahora sí, por diferencia, saco la superficie comprendida entre las isoyetas. 60 y 50, 50 y 40, 40 y 30, 30 y 20. ¿Cómo esta superficie? Entre 60 y 20 para el ejemplo. Estamos. Entonces, esta es el área neta entre isoyetas. Como vemos, acaso es un ejemplo didáctico, ¿no es cierto? Son áreas variables. Bien. A continuación, yo puedo confeccionar una tabla de este tipo para y poner que la precipitación media entre isoyetas 60 y 50 es 55. El valor medio entre la isoyeta 50 y 40 es 45, entre 40 y 30, 35, entre 30 y 20, 25. La precipitación media. Altura de precipitación, que multiplicada por el área comprendida entre isoyetas me da el volumen que cada área aporta en el periodo o la duración de la tormenta de 6 horas. Entonces, multiplicando el área neta por la precipitación media de esa área en particular, me da el volumen que en esas 6 horas está aportando cada una de las superficies afectadas por esa precipitación media. Ahora, puedo obtener el volumen acumulado, es decir, que el volumen acumulado para un área de 20 kilómetros cuadrados, en la cual se precipitó 55 milímetros, va a ser la misma, obviamente, porque no tengo mayores valores para acumular. Eso estamos en el límite. 1100. La precipitación total acumulada en la superficie comprendida entre la isoyeta 40 y la isoyeta 60 va a ser de 3.575. Es decir, 2.475 más 1.100. Me va a dar este valor. Para el área esta, entre 30 y el límite y valores mayores, toda esta superficie, yo voy a tener un volumen acumulado que es el aportado por 1, por 2 y por 3. Es decir, 3.575 más 2.100, que son 5.675. Y en toda la cuenca, para esta tormenta de 6 horas de duración, el volumen total compuesto
por la integración de los parciales aportados por cada superficie precedente. Ahora, dividiendo el volumen total acumulado por la superficie de afectación, este volumen afectó a la superficie total de 75, que es la suma de los 55 del área 2 más los 20 del área 1, dividiendo este valor por la superficie de afectación total, me va a dar la precipitación media máxima para esa superficie. Fíjense que a medida que la superficie se incrementa, la altura media máxima, es decir, la altura maximizada de precipitación, es decreciente, pero es mayor al valor medio de cada una de las áreas. ¿Se dan cuenta? Es decir, que esta precipitación maximizada, precipitación media máxima en milímetros, la obtendremos dividiendo el total de agua acumulada entre isoyetas, dividido la superficie de afectación en donde ese volumen se produce. Es decir, a ver, para estas dos áreas, en donde yo tenía un aporte máximo acá y un aporte máximo acá, el volumen total es la suma de los dos volúmenes. Y ese volumen maximizado en 1 y en 2, sumados, dividido la superficie o el área comprendida por las isoyetas, me va a dar una altura de precipitación máxima para toda esa área. Entonces, en este cuadro, yo, para esta duración de tormenta de 6 horas, tengo valores de área y altura de precipitación. Entonces, esos valores de altura, área de precipitación, yo los grafico en un par de ejes cartesianos ortogonales y puedo definir una curva para 6 horas de duración de tormenta. Para una tormenta que ahora yo sé que es una tormenta maximizada, obtenida en función de la tormenta registrada, y analizar y decir, una tormenta de 6 horas me va a producir una altura de precipitación máxima según el área de afectación que yo tenga. Entonces, mi cuenca total tenía 165 kilómetros cuadrados, si mal no me equivoco, si no me equivoco, 165 kilómetros cuadrados. Fíjense, para 165 kilómetros cuadrados yo tengo un poco menos de 40 milímetros de agua caída para una tormenta de 6 horas en un área de 165 kilómetros cuadrados. Ahora, si yo tengo que trabajar para
en un sector de esa superficie total. Para una cuenca, aunque sea aledaña la cuenca, basándome en este estudio, de 100 o una subcuenca dentro de la cuenca total, de 100 kilómetros cuadrados, la precipitación de 6 horas que me producirá el máximo volumen va a ser 45 milímetros, si no aprecio mal en esta escala. Eso lo hice para 6 horas. Con el cuadro de las isoietas de las 12 horas, voy a proceder de la misma manera. Voy a planimetrar esta área, voy a planimetrar el área comprendida entre 80 y el máximo, voy a planimetrar el área entre la isoyeta 70 y el máximo, y así hasta que llegue a la desembocadura, en donde voy a planimetrar el área total, y posteriormente voy a obtener las áreas parciales, con las áreas parciales multiplicadas por el valor medio del área, de la precipitación en el área, voy a obtener un volumen aportado por esa superficie, otro volumen máximo aportado por esta superficie, y así sucesivamente. Sumando estas dos áreas, el volumen aportado por estas dos áreas parciales me va a dar un volumen total, que dividido por el área total de afectación me va a dar la altura de precipitación máxima que el estudio requiere para tormentas de 12 horas. Obtenidos los valores de altura de precipitación y área asociada, yo tengo otra nueva curva que me relaciona el área con la altura de precipitación para una tormenta de determinada duración. Y así voy conformando la familia de curvas, en este caso 4 curvas, para tormentas de 6, 12, 18 y 24 horas, relacionando la altura de precipitación máxima que puede ocurrir y el área de afectación correspondiente. Para cualquier superficie. Por supuesto que una superficie, por ejemplo, para 24 horas de precipitación y 50 kilómetros cuadrados, yo voy a tener 130 milímetros de agua caída en 24 horas para un área reducida. Mucho mayor, porque es más probable que se concentre una tormenta importante en un área más chica que en toda el área total. ¿Por qué dijimos? Porque las tormentas no tienen una distribución uniforme en función de la territorial, una distribución territorial uniforme. A ver, acá dice si en una cuenca de 165 kilómetros cuadrados, una tormenta que abarque toda el área y sea de 6 horas de duración, tendrá una altura de precipitación de 39 milímetros y generará un volumen de 6.425 hectómetros cúbicos. ¿De dónde saco eso? Fíjense, 6 horas de duración y 5
165 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la altura máxima de precipitación posible? 30 y pico. 30 y pico acá, no lo puedo apreciar, pero el valor que dice acá. Dice 39 milímetros. 39 milímetros por 165 kilómetros cuadrados, haciendo dimensionalmente homogénea la multiplicación, me va a dar 6.425.000 metros cúbicos, o 6.425 hectómetros cúbicos. Ese volumen va a transitar la cuenca y en algún momento va a empezar a pasar por la sección de aguas abajo de control. De algún modo, ese volumen se va a distribuir en el tiempo, manifestándose en forma de caudales de escurrimiento en función del tiempo, que es un hidrograma. Ese volumen, a partir del punto que empiezan los incrementos, me va a conformar una curva que es el hidrograma y que es la representación de los caudales en metros cúbicos por segundo en función del tiempo. Ese volumen escurrido acá, volumen que se acumuló en toda la cuenca, va a tener que ser igual, ese volumen que es aportado por un exceso de precipitación o precipitación neta, que se va a transformar en caudal. Esos caudales son la forma en que ese volumen va a salir de la cuenca. Pero este volumen va a tener que ser igual al volumen que resulte de la integración de esta curva, caudal en metro cúbico por segundo, por los segundos del tiempo en que este hidrograma se produce, metro cúbico por segundo, por los segundos, me va a dar metro cúbico, me va a dar un volumen. Y esa total de agua precipitada, ese exceso total que yo encontré diciendo que 39 milímetros es lo máximo que puede precipitar en 6 horas en una superficie de 165 kilómetros cuadrados, va a tener que ser igual al volumen por debajo de esta curva, a la cual le llamamos hidrograma. Y que más adelante próximamente vamos a incursionar en ese tema. A ver. A ver, yo tenía... ¿Cómo puedo hacer acá? Para ir a mi... A ver. No. A ver, yo tenía... Esto no me gusta. Esto. A ver, ¿cómo hago para ir a mi escritorio? Ahí minimiza el inicio de la aplicación del Teams también, como hizo con las otras ventanas. Ah, bueno, ahí está. Porque yo tenía acá, a ver, vamos a buscarlo. Yo tenía un ejemplo para seguir y acá no lo he abierto hoy. Tenía cuarentena. Análisis de las lluvias. Factura real. Curva. A ver, curva. Acá. ¿Ustedes ahora lo están viendo a esto? Sí, se ve. Ah, bien. Espectacular.
Espectacular. ¿Qué tengo acá? A ver, esto es un ejemplo, que me he olvidado de que lo tenía, me acordé y me... Pero pongamos un ejemplo, a ver si lo comprendemos un poco mejor. Este ejemplo dice que una tormenta de 4 días tiene este pluviograma. 50, 125, 160, 250 milímetros en 4 días en esta cuenca. Por lo tanto, este es el pluviograma leído de la faja del pluviógrafo. En el primer día llueve 50, en el segundo día llueve 75, en el tercer día llovieron 35 y en el último llovieron 90 milímetros. Yo sé que esta lluvia registrada en el pluviógrafo del área ha sido una lluvia, una tormenta, que abarcó una área muy extensa, supongamos el área de la cuenca inferior del río Salado, que genera sus máximas crecientes precisamente en el territorio de Santiago del Estero y Santa Fe, cuando se presenta un fenómeno de esta naturaleza. Llueve una sucesión de días, una cantidad que acumulado me da una altura de precipitación importante. Eso genera un tipo de creciente en la cuenca del río Salado que desagua acá en la ciudad de Santa Fe. El río Salado se inicia en las altas cumbres de la cordillera en Salta y Jujuy, en territorio salteño y jujeño. Es el agua allá arriba se llama Pasaje Juramento. Ese sector de la cuenca tiene crecientes de origen pluvionival, es decir, de la fusión, del derretimiento de las nieves de las altas cumbres en el periodo de verano. Ahí se generan los caudales de escurrimiento. Viene escurriendo, es retenido en unas obras de aprovechamiento hidráulico y al pasar Santiago del Estero, esos volúmenes retenidos en la alta cuenca no escurren, obviamente, van a ocurrir a posteriori cuando sean turbinados. El río, la cuenca ahí se hace finita y alóctona, no tiene afluentes, y entra en territorio de Santiago del Estero y pierde mucha capacidad por absorción del suelo. Se infiltra mucha agua en esa zona. Y se saliniza también al atravesar los suelos salinos desérticos de la zona de Santiago del Estero. Y la cuenca vuelve a aumentar de superficie repentinamente en el territorio de Santiago del Estero y Santa Fe. Y ahí se genera otro tipo de crecientes. Las crecientes que nosotros recibimos, generalmente catastróficas, son producto de los aportes de esas precipitaciones en la cuenca baja del río Salado. Ahora, si se llegasen a superponer los dos efectos, en verano, por ejemplo, agua de deshielo que venga y el río Salado viene con una creciente de la alta cuenca y justamente se produce una lluvia en la cuenca inferior del río Salado que genere más volúmenes de aporte, ahí tenemos crecientes excepcionales. Para poner un ejemplo. Bueno, vamos a suponer 4 días, 250 milímetros con estos aportes en un día, en 2 días, en 3 días y en 4 días, parciales. En cada uno de esos días se aportó esto. Vamos a confeccionar acá, en este cuarto renglón, la tormenta máxima absoluta. ¿Cuál es?
el máximo absoluto, 90, este. Ahora, si tuviera la tormenta 2 días, ¿cuál sería el máximo absoluto? 90 más 75, 165. Si la tormenta fuese hipotética ya, la que yo desarrollo, la que yo maximizo, tuviese 3 días de duración, ¿cómo podrían ser máximos absolutos de 3 días de duración? 90 más 75 más 50. 165 más 50, 215. Y en 4 días voy a tener los 250 totales registrados. Esa tormenta maximizada que yo creé tiene una distribución temporal en porcentual del 36, del 66, del 86 y del 100% en el tiempo. A esa distribución temporal que yo tengo acá para mi estación pluviográfica, estos valores, esa distribución se la aplico a la precipitación total de cada una de las estaciones vecinas, que en este archivo, ¿cómo es que se llama acá? En este trabajo, me da 190, 300 milímetros, 230 milímetros totales, los cuales se produjeron con estos valores acumulativos que tengo en la estación B, C y D, que acá no figura. Estas son las otras estaciones pluviométricas a las cuales le apliqué la misma distribución temporal que tiene la tormenta máxima absoluta. Bueno, confecciono los planos para una tormenta de un día con estos valores, el plano para una tormenta de 2 días con estos valores y así sucesivamente, para las tormentas de 3 días y de 4 días. Y una vez que tengo los planos, planimetro, calculo las áreas. Entonces yo tengo acá áreas, acá que me puso, áreas netas. Acá tengo estas áreas netas. Áreas netas. Como no tengo... porque me vine para el costado. Estamos. Bueno, acá estaban. Yo por ahí con estas cosas soy medio... Bueno, acá tenemos los nombres de las estaciones, lo que llovió en cada una, total en cada una, que eran estos valores, y cómo los distribuí. ¿Estamos? Bien. Ahora yo voy a hacer un cuadro de isoietas para un día. Y tengo estas isoietas con las áreas acumuladas. En este caso, el área total de la cuenca son 315 kilómetros cuadrados. Las áreas parciales comprendidas entre isoietas, entre las 110 y las 100 es 47,25, que multiplicado por la precipitación media, que es el promedio de 110 y 100 o 105, me da el aporte de esa superficie. Y así voy haciendo para obtener los aportes de cada área parcial comprendida entre cada isoieta, que acumulados me va a dar la integración de los volúmenes en función de la superficie de la cuenca hasta llegar a la superficie total. Estos volúmenes acumulados de esta columna, dividido esta superficie total,
el área 2 es la suma del área 1 más, el área 2, 119, la suma de 47 más 72, ¿no? Estamos dividiendo entonces el volumen total dividido la superficie acumulada me va a dar la precipitación máxima absoluta. ¿Eh? Y entonces ahora yo tengo la posibilidad de graficar para esa duración de tormenta de un día la relación altura de precipitación, área de cobertura de esa altura de precipitación. ¿Eh? Del mismo modo, procedo para una tormenta de 2 días. En la tormenta de 2 días, yo planimetro las áreas acumuladas de mayor a menor, saco el área neta, que multiplicada por la precipitación media me da el volumen neto aportado por esa superficie, los acumulo, los divido por las áreas acumuladas y obtengo las precipitaciones máximas, medias o máximas para confeccionar la segunda curva. Bueno, que acá sale con otra pendiente porque, bueno, porque tiene otra escala vertical y otra escala horizontal, por eso tiene esta pendiente totalmente diferente. Si esto yo lo ploteara en esta escala, me daría una curva por encima de esta, descendiente en función, según el incremento de las superficies. Bueno, después de este monólogo, díganme ustedes si me han podido seguir, si se entendió la exposición, y como siempre no me voy a cansar de repetir que no tengan inconveniente en decirme, ingeniero, repasemos tal cosa, lo volvemos a repetir. No hay problema. Díganme, más o menos, me fueron siguiendo. De estos hay un apuntecito que tiene exactamente lo mismo que yo estuve diciendo y que ustedes van a poder, lo que no me acuerdo es si ya lo subimos al campo, eso no me acuerdo. Me parece que Lo van a subido, poder no leer. está. Ah, bueno, entonces vamos vamos a subir al campo después de la clase, me voy a poner, porque si no lo hago inmediatamente se me arma lío, porque con esta nueva normalidad no tengo rutina, no es rutinario. Bueno, entonces dejo de compartir esto. Acá hay 2 reuniones. Ah, capaz que María, esta será, a ver. Bien. Bien, acá estamos. Detener grabación.